Buenos días, mi nombre es Daniela García. Soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los órganos divulgativos digitales e impresos. ¿Qué son los órganos divulgativos? Los órganos divulgativos son todos aquellos medios que, elaboran con informaciones y noticias relacionadas con los acontecimientos públicos de la sociedad. Los órganos divulgativos se encargarán de la búsqueda, del análisis, de la redacción y publicación de estas informaciones y noticias de actualidad, y que también tienen que ser de interés general. Estos pueden abarcar diferentes categorías como lo son sucesos, cultura, política, economía, deporte, espectáculo, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los tipos de órganos divulgativos? Entre ellos encontramos los medios impresos, que están conformados por una pequeña pila de papel impreso, dentro de los cuales se encuentran el periódico, la revista y la prensa escrita. Los medios impresos desde sus inicios hasta la actualidad se han encargado de poseer y de marcar las características que definen el auge de su especialización, tales como la distribución masiva, la cual es su principal objetivo, ya que tiene la idea de que la mayor cantidad de personas consigan el acceso a esta información interesante y colectiva. Por otro lado, encontramos los medios digitales, los cuales permiten la interacción y el conocimiento de la información de manera inmediata y en todas partes del mundo. En la era digital se clasifican en páginas web, en blogs, en redes sociales, revistas digitales, entre otros. El periodismo en torno a lo digital crea una transparencia con el público, donde existe la inmediatez, la multimedialidad y la interactividad, convirtiendo así la labor del periodista en una profesión ligada ahora a los medios digitales, que utiliza las ventajas de la veracidad para crear una instantánea difusión sin perder la esencia ética y profesional que caracteriza el periodismo. Ahora bien, hablemos de uno de los órganos divulgativos impresos más conocidos, el periódico. Este es un medio impreso publicado regularmente que busca dar cuenta de los sucesos más relevantes de la actualidad. Este representa en orden cronológico o temático las noticias, opiniones o anuncios sobre los hechos más relevantes. Entre las características del periódico encontramos que este tiene un bajo precio, lo cual lo hace bastante accesible para la población en general. Además, tiene como objetivo principal el informar al lector sobre los acontecimientos más resaltantes de una zona geográfica específica. Además, tiene un formato determinado para el tamaño de las páginas. Mantiene cierta estructura y está producido por una editorial. También tiene permanencia y es publicado en intervalos regulares de tiempo. Entre los elementos del periódico encontramos el logotipo, el lema, el fechario, la cabeza principal, la primera página, la portada, la última página y el diseño editorial. Como maqueta de un periódico tenemos que este define el tema, selecciona el objetivo de comunicación, estudia el contenido a ser abordado, define cuáles son los elementos más adecuados para el contenido, realiza ciertos bocetos y por último realiza una retícula. Hablando de otro medio impreso, encontramos a la revista, la cual es aquella publicación no periódica sobre uno o varios temas, que se caracteriza por la riqueza de textos e imágenes. Las revistas suelen contener artículos, crónicas, entrevistas, reseñas, fotografías, horóscopos, guías, agendas, infografías, ilustraciones, entre otras cosas. Su periodicidad puede variar, pues las hay semanales, mensuales, trimestrales o anuales. En cuanto a las características de un periódico, pues por lo general son publicadas de manera semanal o mensual, como lo dije anteriormente. Además, son consumidas por un público muy selecto. Gracias a su facilidad de traslado, pueden ser leídas en diversos lugares. También suelen tener una buena calidad de impresión. Entre los tipos de revistas encontramos las revistas especializadas, que divulgan contenido sobre un tema específico y están dirigidas a un público en particular. También tenemos las revistas informativas, que abarcan diversos temas como la política, el arte, la tecnología y la economía. Las revistas de divulgación científica, por otro lado, buscan brindar información al público sobre los últimos avances de la ciencia. Además, tenemos las revistas de ocio, que tienen la principal función de entretener al lector a través de juegos tales como sopas de letras y crucigramas.
Estos también suelen presentar noticias de farándula, historietas y chistes. Las revistas online son aquellas las cuales se publican en internet, suelen ser gratuitas o también requieren de una suscripción. Las revistas infantiles están especialmente diseñadas para los niños y se caracterizan por tener contenido que fomenten su creatividad y su desarrollo. La revista se rige de una estructura publicitaria conformada por la portada, 3 páginas de forro, la solapa, el inserto, las páginas centrales, primeras y últimas, las páginas pares e impares y el uso de columnas. La evolución del periódico y la revista en Venezuela. La prensa en Venezuela llega en 1808, donde se comienza a publicar un semanario con el nombre de Gaceta de Caracas, un órgano informativo considerado el primer periódico en Venezuela. Este estaba conformado por 4 páginas a doble columna. Posteriormente, en el año 1810 se fundó el Seminario de Caracas, pionero en el periodismo independiente. Luego, el 27 de junio de 1818 se creó el Correo del Orinoco por Simón Bolívar. Y para 1818 la prensa venezolana siguió adoptando informaciones de ámbito político y siguió de esa forma hasta aproximadamente el siglo XX, donde se estaría involucrando en temáticas más sociales. Y así, a medida de los años, se van agregando nuevos diarios, como lo son El Impulso, que apareció en 1904 por primera vez, El Universal en 1909, El Nuevo Diario en 1913, El Sol en 1921, El Heraldo en 1922 y La Espera en 1927. Años más tarde, en la época de Isaías Medina Angarita, aparecieron nuevos diarios en los cuales resaltan Últimas Noticias en 1941 y El Nacional en 1943. Esto dio paso a lo que vendrían siendo la aparición de las revistas. Ahora bien, ¿cuál es el estudio del mercado editorial venezolano? En Venezuela, el mercado editorial se proviene de las actividades de los manuscritos. Esto como parte de la investigación y redacción original, seguida así de la evaluación editorial, las correcciones y cómo se ajusta el diseño de la editorial, para luego formar parte de la impresión y salir de forma pública. Todo esto depende de la relación que tenga la información con la imagen de la imprenta. El mercado editorial en el país se funge de la industria relativa a la producción y difusión de todo tipo de libros, periódicos y revistas. La edición de ellos puede o no puede incluir lo que es la actividad de poner en circulación la información disponible, es decir, la distribución al público general. En algunos casos, los autores pueden ser los propios editores de esta imprenta. Las actividades de mercado editorial en Venezuela comprenden las de recepción de manuscritos, lo que sería la entrega del original, la dictamación, la aceptación del original, la contratación, la conexión, el diseño gráfico, el arte final, la preprensa, la impresión, lo que es la encuadernación y los acabados. ¿Cómo se desarrolla el mercadeo editorial venezolano? Este se desarrolla a través de 3 etapas claves. El planteamiento, en el que se diseña y se lleva a cabo una meta para comercializar un producto o servicio. En la implementación es en donde las ideas previamente planeadas se materializan. Y por último, la postcomercialización, que es donde se discuten los éxitos y fallos de la campaña para así considerar qué se debe mejorar y qué se debe mantener para próximas campañas. ¿Cuál es el proceso del desarrollo del órgano divulgativo y su función social? Tenemos el Consejo de Redacción, el cual busca establecer cuál va a ser la posición del medio frente a un suceso. También tenemos la investigación, en donde se busca recolectar la mayor cantidad de información posible para así poder redactar la noticia. En la redacción, básicamente este sería un elemento esencial para el desarrollo de un órgano divulgativo, y en este se relata el hecho. La edición se encarga de corroborar la información en los textos. Además, se lleva a cabo gran parte del proceso de corrección de estilo. En lo que es la diagramación, se busca que el impreso sea llamativo para el público. En la impresión, se debe tomar a consideración el número de tintas con las que se pretende hacer el periódico.
En la distribución, finalmente, se tiene como fin hacer que el impreso llegue a la mayor cantidad de personas posible. Cabe señalar que cada proceso es llevado a cabo por diferentes departamentos, entre los que están el reportero, el departamento de redacción, editores, entre otros. De la misma forma pasa con los medios digitales. La única diferencia entre estos dos es que en las noticias web están más saturadas de informaciones, fotografías o videos que son lo opuesto a los medios tradicionales, ya que estos están bastante limitados a la extensión de una noticia. De esta manera finalizamos lo que es la exposición de los órganos divulgativos impresos y digitales. Espero que la información les haya sido de bastante utilidad y puedan implementarla en su día a día como periodistas. Gracias, nos vemos en un próximo video.